Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, Falta Mateo. Acá estoy, me había quedado dormido. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Todo bien en el video? Sí, arrancamos porque si no se hace re largo y yo tengo tenis. Así que leamos qué encontró cada uno y ahí vemos si está todo bien. Dale, ¿quién arranca? A ver, yo tengo las preguntas acá. La uno dice, ¿por qué se dice que en 1820 comienza el periodo de las autonomías provinciales? ¿Por qué el historiador del video usa el término anarquía? Parece que está loco acá, Tommy, ¿eh? sí, la busqué yo. Es esto. Se dice que en 1820 comienza el periodo de las autonomías provinciales, ya que en la batalla de Cepeda los caudillos federales acaban con el poder central de Buenos Aires. El sueño de las Provincias Unidas se derrumba. Es el inicio de una prolongada guerra civil. Comienza la era de los caudillos. Luego de la batalla de Cepeda, los vencedores ordenan disolver el Directorio y el Congreso. Las Provincias Unidas del Sur se dividen en estados autónomos y cada una se gobierna por su cuenta. Al no haber más de un poder supremo, el desconcierto es total. En este clima de anarquía se enfrentan dos posturas bien diferentes: los que defienden la autonomía de las provincias y los que buscan la restitución de un orden central. Las provincias se encuentran separadas y cada una sigue su propia política. Cada una se autogobierna, sanciona su propia constitución y sus leyes, y maneja su economía. No había autoridades nacionales, pero se mantenían unidas a través de diferentes tratados o pactos. Pacto de Pilar, Pacto Federal, entre otros. El historiador del video utiliza el término anarquía para referirse a este periodo, ya que se comenzó a producir la ausencia de la estructura gubernamental del Estado debido a que los caudillos federales acabaron con el poder central de Buenos Aires y cada provincia cayó bajo el mandato de sus propios gobernadores y caudillos. Yo lo entendí que es una anarquía. A ver, googleémoslo. Mira, dice, es la ausencia total de estructura gubernamental de un Estado. Ahora busco la 2 y dice, Congreso 1824. ¿Quiénes participan? ¿Qué se decía allí? ¿Quiénes se oponen y por qué? ¿Y en qué fluye la guerra contra Brasil? ¿Quién la busca esa? Yo no. Juanma, esa era tuya, ¿eh? Ah, sí, madre mía. Voy yo, a ver. Ahí lo leo. Rivadavia pide un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas y elige de todas las ofertas disponibles la que ofrece las peores condiciones para el país. Solo llegan 560.000 libras y el poco dinero que queda se dilapida y no se construyen ninguna de las obras públicas del plan original. Y como consecuencia del préstamo quedan hipotecadas todas las tierras públicas. Entonces Rivadavia decide aplicar el sistema de enfiteusis, que consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Los beneficios de esta ley no los tiene el Estado, pero sí los 538 propietarios, que se quedan con unos 8,5 millones de hectáreas de la principal región productiva del país. La mayoría de ellos pertenece al grupo rivadaviano, que provienen del sector liberal y mercantil. Por todos esos beneficios, Rosas y la élite porteña disfruta de un periodo de prosperidad que recordarán como la feliz experiencia. Para 1824 esta clase dirigente reúne el suficiente peso como para lograr convocar a un congreso constituyente. Este congreso está formado por representantes de las provincias. Las primeras sesiones son cordiales y se vive un clima de acuerdo, pero muy pronto surgen las diferencias en debates acalorados, donde unitarios y federales buscan imponer su modelo para reorganizar el país. Mientras los diputados debaten en el Congreso, 33 patriotas parten desde Buenos Aires rumbo a Montevideo, con el objetivo de recuperar la banda oriental usurpada con los brasileños, y este es el famoso desembarco de los 33 orientales. Los orientales consiguen la victoria y el Congreso aprueba la incorporación de la provincia oriental
y el Imperio de Brasil responde de inmediato y declara la guerra en 1825. Tras un año de sesiones, el Congreso dictó la Constitución centralista y designa al primer presidente de la nación, el mismo Rivadavia. Mes más tarde, el mismo Congreso declara la ciudad de Buenos Aires capital de la República. Mientras tanto, en La Rioja, un caudillo se prepara para levantar a las provincias federales disconformes con el nuevo modelo unitario. Yo también encontré esto, miren. Para 1826, Argentina ya tiene su primer presidente, Bernardino Rivadavia, y Buenos Aires es declarada capital de la nación. El descontento entre los caudillos y los pueblos de las provincias es grande, pero el Congreso decide la mayoría. La Constitución se aprueba a fines de 1826. Es una constitución fundamentalmente unitaria y representa un triunfo del centralismo. Como es de esperar, todas las provincias la rechazan y la nación está lejos de estar unificada. La guerra contra el Brasil continúa, y Rivadavia, por intermedio de su ministro Manuel José García, intenta firmar un tratado de paz en el que concede las tierras de la banda oriental al imperio. Esto termina de despertar la bronca de las provincias. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se sublevan y se unen a La Rioja. Es en esta provincia donde hay un caudillo que lidera el levantamiento en contra de las políticas impuestas por Rivadavia. Para este momento, la guerra con el Brasil provoca una enorme pérdida de recursos, además del descontento que genera en el pueblo, que debe sacrificarse una causa sumamente impopular para terminar con el conflicto. Dorrego firma la paz con Brasil, lo que permite la independencia de la banda oriental, en agosto de 1828. ¿Pero por qué firma la paz? Porque si bien la guerra fue ganada, en la batalla había sido perdidos los papeles, ya que el ministro de Rivadavia, Manuel José García, uno de los peores traidores de la historia argentina, firmó un acuerdo preliminar de paz que entregaba la banda oriental a Brasil. La guerra, en resumen, hizo que perdieran recursos, gente y encima después perdimos porque uno nos traicionó. Pero el ejército de Rivadavia lo quería el pueblo, pero tenía muchos enemigos fuertes. Yo encontré esta foto. La 3 ahora. ¿En qué aspectos y acontecimientos se narra la rivalidad entre unitarios y federales? ¿Qué elementos diferencian a ambos grupos? Lo armo yo si quieren. Se narra la rivalidad entre unitarios y federales cuando se nombra la batalla de Cepeda, comenzando una prolongada guerra civil que da lugar a la era de los caudillos federales. Cuando la provincia unida del sur se divide en estados autónomos, se enfrentan estas posturas diferentes. En el Congreso Constituyente de 1825 se forman debates entre unitarios y los federales, en lo que buscan imponer su modelo para reorganizar al país. El Congreso dictó la Constitución centralista. Las provincias y los caudillos, en descontento, la rechazan. Quiroga se pronuncia contra este gobierno, uniéndose así 5 provincias más, y Rivadavia renuncia a su cargo, ganando los federales con Dorrego al poder. Después de la traición de García, los unitarios regresan del combate y están dispuestos a recuperar el poder. También se puede ver su rivalidad, ya que Paz, jefe del partido unitario, quería terminar con los seguidores del caudillo riojano, Quiroga. Quiroga vence algunas provincias de la postura unitaria, quedando casi todo el territorio en el pacto federal. Los elementos que diferencian a ambos grupos son que los unitarios querían un gobierno centralizado y único, que era conformado por la élite y los federales. No. Un gobierno descentralizado, ya que surge de una constitución. Sus miembros son autónomos, pero no soberanos, confirmados por la clase media y baja. Los unitarios manifiestan el liberalismo económico y los federales proteccionismo, limitando el libre comercio y la importación de productos industrializados, ya que a los unitarios no les interesa defender a las industrias. Para mí eso está re bien. Después vemos si le agregamos algo, pero no creo. A ver, leo la 4. ¿Qué aspectos sobre los caudillos, por ejemplo, de dónde provenían, qué características personales tenían, quiénes los siguen, etcétera, se mencionan en los textos que leímos? ¿Aparecen en el video también? Le tocaba a Mateo esa, creo. Sí, banquen que ahí dibujo la hoja, ¿eh? Acá está. En el video lo que dice sobre los caudillos es lo siguiente. Los caudillos combinaban 2 valores fundamentales para la creación de un ejército fuerte: poder económico y experiencia militar. No eran dirigentes populares, sino que manejaban los sectores populares liderando una coalición de fuerzas de élite.
Los caudillos reclaman una constitución que representa las ideas de los federales y la nacionalidad. Provenían de diversos países de Sudamérica. Eran vistos como hombres excepcionales, capaces de defender y representar los intereses de la comunidad, y con una desarrollada capacidad de mando político-militar. Eran líderes carismáticos que accedían al poder mediante procedimientos informales. En su mayoría eran terratenientes, que se destacaron en el resguardo de las fronteras, la lucha contra el indio o en sus participaciones en las luchas independentistas. Para mí está bien así. Bueno, dale, leo la última. El historiador dice, sobre el final, un país que aún no aprende a vivir unido, pero que no puede vivir dividido. ¿A qué se refiere con esta afirmación? A ver, leo la mía. El historiador hace referencia de que a pesar de los grandes conflictos entre provincias, las disputas unitarias versus federales, las provincias se necesitan unas a otras para su desarrollo. Cada sitio aporta algo diferente al país y todas tienen su finalidad, pero las diferencias suelen ser más grandes y los conflictos recurrentes. Ahí yo puse esto, mira. El historiador con esta afirmación se refiere a que a pesar de que las provincias querían lograr su propia autonomía política y económica, aún así necesitaban unirse entre ellas para trabajar y lograr objetivos comunes de una forma más eficiente para un mayor crecimiento económico y financiero. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál usamos? Mezclemos un poco todas, después cuando armamos el Word vemos. ¿Quién lo arma? Lo armo yo si quiero. Dale. Después yo lo subo al Drive y listo. Dale, joya. Pasen por escrito lo que leyó cada uno, así después no tardo tanto pasándolo. Dale, chau, nos vemos. Nos vemos.